Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la conferencia de Jaime Bárcenas. Jaime es consultor en estrategia y definición de modelos de negocio, de capital humano y de cultura de transformación digital. Por más de 28 años ha acompañado y asesorado a compañías en estos temas, especialmente en Ecuador, en México y Colombia, de varias industrias. Él es emprendedor y socio fundador de la empresa Sonar Services, que se dedica a la consultoría estratégica y desarrollo tecnológico. También le gusta escribir y es columnista de opinión en dinero.com, circulonet.com y también en su propio blog, jaimebárcenas.com. Él ha sido profesor de posgrado por más de 8 años y también ha participado como miembro de juntas directivas en empresas de nuevas tecnologías. Si quieren saber más sobre Jaime, pueden consultar toda su información de contacto en nuestra página del foro. Bienvenidos y gracias. Hola, buenos días y buenas tardes a todos y a todas las personas que están escuchando esta participación en este foro de Beyond Work, en el nuevo talento en la era flexible o en la era de flexibilidad. Les agradezco mucho la invitación. Me presento antes que nada. Mi nombre es Jaime Bárcenas. Yo soy mexicano de nacimiento, aunque colombiano por adopción. Llevo muchos años viviendo en Colombia. Seguramente que estarán escuchando esta presentación en distintos países, sobre todo pues en México. Pero bueno, yo soy consultor de empresas y sobre todo en temas de estrategia y temas de capital humano y muy enfocado a temas de transformación digital y sobre todo en esta última época, estoy hablando de estos últimos 2 años durante la época de pandemia, en la que nosotros pues, vivimos una situación en la que tuvimos que cambiar muchas situaciones, muchas circunstancias que vivimos respecto a nuestra forma de trabajo, la forma como nos relacionamos y la forma como, digamos, intervenimos dentro de las organizaciones. Adicionalmente, soy profesor, docente en varias universidades aquí en Colombia y en Estados Unidos, y justamente sobre temas temas de capital humano y temas de estrategia de negocio y transformación digital, ¿sí? Realmente he estado muy interesado en estos temas específicamente de la transformación digital, porque son cambios de comportamiento humano que ha generado nuevas formas de ver inclusive la vida y formas de enfrentarnos a situaciones laborales. Y por eso es mi interés en este tipo de temas. También soy columnista de revistas, en varias revistas, inclusive en Monterrey. También estoy como columnista pues mensual y en otra semanal. Tengo mi propio blog y siempre escribiendo sobre temas, pues digamos, voy a llamar controversiales respecto a volver o no volver a la oficina, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué tanto en realidad es la responsabilidad de uno el hecho de buscar trabajo o buscar más bien fuentes de generación de ingresos sin importar quién me va a dar el empleo? O sea, ese tipo de cosas son las que a mí me interesa mucho tratar y hablo durante todas mis sesiones. Pues bien, les traigo en esta ocasión esta pequeña charla dirigida la titulo a la transformación humana en la era digital, y es un poco el cuestionamiento sobre los conceptos de cambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la gran pregunta, el gran cuestionamiento que hago en esta presentación es ¿por qué a las personas nos cuesta trabajo cambiar? O sea, es una razón y por eso digo transformación humana en esta era. En esta situación, y digamos, esto está previo a la pandemia, donde comenzamos a ver que el tema de la digitalización y las nuevas tecnologías comenzaban a invadir y a entrar a la economía y a los nuevos modelos de negocio y a generar ofertas y oportunidades de negocio completamente distintas. Razón por la cual, bueno, comencé yo a averiguar qué estaba pasando realmente desde el punto de vista humano, ¿sí? Cómo pensar en cómo humanizar la tecnología para entender realmente cómo la gente debería realmente afrontar estas situaciones, pues para el uso y mejor aprovechamiento de los cambios debidos a esa transformación. Después nos llega una pandemia, nos llega una ola mucho más grande y una pandemia que de repente nos encierra a todos en casas, eh, y entonces las empresas, pues muchas de ellas no estaban preparadas a decir, estaban todavía en esas ideas de decir, bueno, trabajo desde casa, puede ser un buen beneficio. Hoy en día ni siquiera es un beneficio, es una cosa de toma de decisión si yo quisiera seguir en esa empresa o me quisiera contratar con una u otra empresa si tienen esa posibilidad de horarios flexibles, ¿sí? Entonces, este nuevo tsunami que nos llega desde hace 2 años
nos hizo cambiar realmente y nos hizo repensar la forma en cómo las organizaciones realmente forman, digamos, quieren realmente desarrollar a las personas o mantenerlas o no dentro de las oficinas. Es un tema de cuestionamiento que hasta el día de hoy, estoy hablando mediados finales del año de 2022, pues nos estamos preguntando y muchas empresas se preguntan, ¿devolvemos a las personas o no a las oficinas? ¿Qué debemos hacer? El costo de mantener una oficina y de que las personas vayan o no, pues es representativo, entonces hay que saber qué hacer. Entonces, por eso el tema que aquí me toma a mí es qué tenemos que hacer realmente para poder cambiar a las personas desde la mentalidad de lo que están haciendo las cosas. Lo mezclo mucho en temas de tecnologías, en temas de nuevas tecnologías, que incluso en este tema de nuevos talentos y en temas de la pandemia, pues nos obligó a utilizar unas tecnologías que quizá antes no eran tan relevantes, ¿sí? Pues simplemente lo que estamos haciendo hoy día, en este momento por Zoom, estamos haciendo esta pequeña conversación, cosa que antes necesitamos todo un escenario, pues, para poder hacer una presentación, grabar esta presentación o hacerla en vivo, como sea que fuera la presentación, y lo mismo puede hacer el tipo de trabajo. Hoy en día, pues es muy normal decir, bueno, pues simplemente no voy a la oficina porque puedo trabajar desde casa, porque al final lo que voy a estar es conectado a través de las distintas plataformas, porque pues el tema de la globalización también nos llevó a tener personas en distintos sitios en las que tenemos que trabajar, y es mucho más barato hacer una llamada telefónica, una videoconferencia, en lugar de tomar un avión e ir a una reunión de 1 o 2 horas, ¿sí? Entonces, sobre eso es lo que quisiera hablar. Y a mí me gusta comenzar y reflexionar sobre lo siguiente, basado en un tema de tecnología. Yo hace algunos años, unos más o menos 4 años, tenía que estar viajando todas las semanas. Yo hoy en día estoy viviendo en Colombia. Tenía que viajar todas las semanas a Ecuador, a Quito, Ecuador, ¿sí? Y ese ir y venir de Ecuador a Colombia todos los viernes a las 6 de la tarde, significaba unas colas para pasar migración, pues porque yo soy mexicano y no tengo yo la lectura de iris, lo que sí tienen los nacionales, sino yo lo tengo que hacer a través de mi pasaporte, una lectura automática. Entonces hay unos digamos, unas ventanillas que no tienen personas, simplemente son con la lectora directamente del pasaporte o del iris de los ojos, uno pasa y se ahorra el tiempo. Pero yo no lo tenía, entonces todos los viernes tenía que hacer una cola enorme, 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 se los digo que era realmente grande. Un día de esos que estaba yo pasando por ahí migración, me puse a contar las personas que estaban frente mía en la cola, y llegué a contar 350 personas. O sea, era una locura. Yo más o menos me gastaba o perdía 1 hora y media de mi tiempo todos los viernes pasando migración. Y en ese momento se me pasa por la cabeza y dije, bueno, pero ¿por qué no cambiamos? Y por qué si ya están dispuestos todos los aparatos estos de lectura de iris o de lectura del pasaporte, eh, que mientras yo me demoro 1 hora y media en pasar migración, yo estaba viendo que las personas que pasaban por ahí, que solamente en esa 1 hora y media llegué a contar 8 personas, ¿sí? Se demoraban 20 segundos en que pasaba por ahí pues los ojos o el pasaporte y listo, y cruzaban migración. Y la pregunta que yo me hacía fueron dos realmente, es ¿por qué las personas, como yo en ese caso, en ese momento era, ¿por qué no cambian y por qué no vamos y registramos nuestro pasaporte o registramos los ojos para poder pasar mucho más rápido si la tecnología está dispuesta? Y segundo, ¿qué pensarán las personas que trabajan poniendo sellos en el pasaporte? ¿Será que ellos están preocupados porque se pueden quedar sin trabajo? La primera respuesta a mi pregunta fue, pues tengo que hacer el cambio. Yo fui a Migración Colombia e hice el cambio de mi pasaporte, y a partir de ahí me demoraba, si eran 20 segundos o medio minuto en pasar migración, era mucho porque además muchas de las personas seguían sin hacer el cambio y querían hacer cola porque necesitaban un sello en el pasaporte. Para ellos lo importante es haber sellado el pasaporte para que pues se note que haya pasado yo por migración. Me imagino, porque pues no puedo pensar otra cosa. Segunda pregunta era, ¿será que las personas están preocupadas porque se pueden quedar sin trabajo? Pues porque esas máquinas les van a quitar el trabajo. Yo creo que no, porque
Si yo conté 8 personas contra 350 personas y por más que evolucione, hoy estamos ya, estoy hablando de eso que pasó hace 3, 4 años, hoy estamos en el 2022 y he viajado, recientemente estuve viajando también y me encontré que también yo creo que no llegaba ni al 5% o 10% quizá de personas que pasaban por migración por eso y seguía habiendo unas colas enormes. Ya por supuesto hoy demoró 20 segundos. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué a las personas no nos cuesta trabajo cambiar si ya está dispuesta, es en ese caso, por ejemplo, la tecnología? En el caso de una pandemia, nos obligó, llegó como dice la analogía, un tsunami nos llega y dice, a ver, o cambias o cambias. Entonces, la única forma de hacer realmente es creando unos hábitos constantes para realmente generar cambios. O segundo, si llega de repente este cambio, lo tenemos que hacer de inmediato y adaptarnos a una situación de cambio. De eso es lo que yo quiero hablar. ¿Qué tipo de habilidades distintas necesitamos? ¿Qué tipo de características tienen esas personas que realmente afrontan esos cambios? Y de eso quisiera hablarles en esta pequeña charla que quiero hablar con ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en tiempos de cambio, según lo que dice Eric Hoffer, quienes están abiertos al aprendizaje se añadirán del futuro. Eso es muy importante. Es decir, si yo me cierro a decir no, yo como lo he venido haciendo y como lo hago hasta el día de hoy, pues así ha sido y así ha funcionado y así quiero seguir haciéndolo. Y lo estoy hablando desde el punto de vista de las personas y lo estoy hablando desde el punto de vista de las organizaciones, ¿sí? Entonces, todos aquellos que quieren saberlo todo están equipados en un mundo que ya no va a existir. Una situación, y lo hemos escuchado, lo único en este momento permanente es el cambio. Entonces, están habiendo cambios constantes. Y lo hablo, insisto, desde la organización y de las empresas, y de las personas, perdón. La organización, ¿a qué me refiero? La organización hoy en día está pensando en realidad, ¿volvemos o no volvemos? Todos esos activos que tengo yo en edificios, pues que estoy pagando unos arriendos o lo que sea, pues para la gente los utilice. Y ahora resulta que la gente no quiere volver. Y si yo no veo las cifras, seguramente hay muchas razones o hay muchos números que me justifican que uno es productivo estando fuera. Yo no estoy hablando de todos los empleos, quizá de cierto tipo de empleos. Entonces, esa flexibilidad que yo tengo de ir o no ir, o de mantenerme híbrido, es decir, híbrido me refiero a que puede ser que esté trabajando directamente en mi casa y al mismo tiempo hay personas en las oficinas y en otros países. Entonces hay una mezcla de formatos o formas de comunicación e interacción laboral que puede funcionar. Entonces hay que saber que eso llegó, ya hoy en día, digamos, el uso es ya mucho más normalizado. Estoy hablando en marzo de hace 2 años, era una locura decir, bueno, ¿y ahora cómo vamos a hacer para trabajar si estamos en sitios remotos? Hoy ya es muy natural. Entonces, tenemos que ir adaptando esos cambios y fíjense, a través de ese hábito, hoy en día es muy natural decir, bueno, vamos a poner un Zoom, vamos a poner un Teams, vamos a poner cualquier herramienta y de esa manera comenzamos a trabajar y se acabó. Igualmente las clases, ¿no? Antes, ¿quién pensaba que las clases eran así? Hoy en día me toca rogar a muchos de los alumnos para que por favor vuelvan, vayan al salón porque pues hay actividades que sí pueden ser presenciales que es importante cuando son talleres y demás cosas, ¿ok? Entonces, a eso me refiero con el tema de lo que dice Eric Hoffer. Para algunas estadísticas, para dar ese tsunami de cambio, estas son estadísticas del Foro Económico Mundial, en donde dice que más de 1.000 millones de empleos se transformarán por la tecnología en la próxima década. 1.000 millones, simplemente para hacer una cifra muy rápido, significa que es una quinta o una sexta parte de la población sufrirá cambios en la forma de trabajar debido a la tecnología, ¿sí? Entonces, eso significa que si ya estamos a unos 4 o 5 años de que suceda eso, es que una gran parte una de cada 5 personas va a sufrir una transformación en su forma de trabajo. Significa que hay que pensar qué vamos a hacer con la forma como trabajamos hoy y en lo que debemos aprender como parte de estas nuevas situaciones de trabajo, ¿sí? Más números. 54% de las personas está preocupado de perder su fuente laboral. Y eso es muy importante. Hace algunos años también, pues estoy hablando, algunos años son 2, 3 años, es que ese periodo de los 2 años de pandemia me borraron un poco de espacio en el tiempo, pero estoy hablando un poquito antes de la pandemia, también me llaman de una empresa siendo consultor y me dicen, ¿será que mañana puedes venir a ayudarnos? Porque quiero convencer necesitamos ayudar a las personas a que utilicen los robots que se han desarrollado en la empresa y no quieren utilizarlos. Dije, bueno, listo. Era un domingo y me llamaron y el lunes estaba yo en una empresa muy grande aquí en Colombia.
Entonces llegué con la vicepresidenta de gestión humana y me contó eso. Me dice, ¿y qué quieres que haga? Me dice, que hables con ellos. Y digo, pues sí, hablaré con ellos, pero dime qué, ¿no? O sea, ahí está en un escenario, entra y habla con ellos. Digo, en un escenario, sí, ahí está, hay 400 personas y estamos haciendo un foro de no sé qué de cambio y queremos que tú hables con ellos. ¿Y qué les digo? No, pues convéncelos. Dije, a ver, pero ¿cómo voy a convencerlos a que utilicen la tecnología así? Entonces, pues, entré al escenario sin ninguna preparación, me paré enfrente y lo primero que les dije, le dije a la persona de gestión humana, le digo, escucha lo que van a decir estas personas. Me dije, no, yo te traje para que los convencieras, no para que les dijeras y les preguntaras cosas. Digo, escucha. Digo, quiero hacerles unas preguntas, digo, ¿qué les preocupa? ¿Por qué no quieren utilizar la tecnología? ¿Sí? Y qué razones hay para no utilizarla? ¿Qué les está preocupando? Entonces ellos dijeron dos cosas básicamente. Una es, ellos no creían, hasta no ver, no creer, no creían que la tecnología podía hacer el trabajo mejor que ellos. Sí, dicen, nosotros no podemos entregar el trabajo a alguien que no sabemos cómo va a ser la tecnología. Sí, esa era su primera preocupación. Y la segunda preocupación, decían, sí, me voy a quedar sin trabajo, me voy a quedar sin puesto, o sea, me van a, sin el cargo, me lo van a quitar, el robot me va a quitar mi trabajo. Yo le dije, mira, tal vez sí, el trabajo te lo van a quitar. Yo, es más, ahí estaba una persona que se llama Roberto. Roberto, tú estás haciendo los RPAs, me decía algunos de ellos, digo, bueno, Roberto se encarga de quitarles el trabajo a ustedes. Pero aquí cambiamos un poco la mentalidad, digo, el trabajo sí lo vas a perder. Es decir, tu puesto, el sitio donde tú trabajas, la silla donde te sientas a trabajar, ya no va a estar igual, ya no va a ser lo mismo. Pero tus conocimientos no los vas a perder. Entonces, esos utilizas en cosas distintas. Esa es la gran reflexión que yo traigo ahí, ¿sí? Preocupados por el tema de la tecnología, sí, pero porque van a perder su trabajo. Entonces, el trabajo lo vas a perder. Y ese número de personas, los 1.000 millones que debido a los cambios en la transformación van a perder su trabajo, necesitamos ser mucho más flexibles y cambiar nosotros y entender que el conocimiento no lo vamos a perder, eso lo llevamos con nosotros. Es utilizar el conocimiento de una forma distinta. Entonces, para quitar esa preocupación sobre el 54% de las personas que están perdiendo su fuente laboral. Más estadísticas. Para el año 2025, ¿sí? Se eliminarán 85 millones de cargos, de puestos, ¿sí? Eso significa, son 85 millones de puestos, es mucho, pero está combinado con el siguiente número. Y para ese mismo año emergerán 97 millones de oportunidades. Ustedes dirán que puede ser una matemática, 97 millones de oportunidades, 85 millones que se pierden, pues hay 12 millones que se van a crear. Sí, pero los que se pierden y los que crean no son los mismos. En realidad son 97 millones de oportunidades distintas. Por ahí hay una cifra que les voy a dar más adelante que hoy en día 65% de los niños de hoy que están haciendo trabajarán en empleos que no se han creado, no existen, ¿sí? Entonces hay que entender que el talento tiene que cambiar, la forma de aprender y la forma como nosotros hacemos las cosas tiene que ser distinta, ¿de acuerdo? Esos 97 millones de oportunidades son alternativas nuevas, distintas. No es que estoy restando y que ahora tengo 12 millones porque superamos eso, entonces no, 85 se perderán, pero tengo que aprender cosas distintas. En eso voy el tema del tipo de cambio que tenemos que hacer. Eso significa que tendríamos que hacer entonces, vamos a cambiar nuestro tipo de habilidades o conocimientos que tenemos, o tenemos que transformarlos, evolucionar en ellos o transformar el tipo de conocimientos en un uso distinto, ¿sí? Es muy importante. Entonces, ahí comenzamos a entender, a ver, se desaparecerán muchos de los cargos en los trabajos en los que estoy. A mí me llaman a una empresa a decir, convéncelos de que utilicen la tecnología, y la respuesta es, preocupado porque voy a perder mi trabajo y además porque no sé utilizar esos robots, ¿sí? Eso significa que tengo que o subir mis habilidades para aprender cosas distintas o utilizar mi conocimiento en situaciones diferentes, pues para poder aprovechar, porque lo que no te vas a quedar es sin conocimiento. Eso para mí es lo más importante en ese tema. Y desde el punto de vista de organizaciones, empresas, es muy importante entender que la forma de trabajo no es medido en 8 horas laborales estando en una oficina, sino es los resultados que realmente están cumpliendo las personas. Eso significa que hay que ser flexibles en la forma de llevar a cabo el trabajo. Insisto, en determinados cargos, no para todos los cargos, no todas los cargos tienen esa posibilidad de flexibilidad, ¿sí? Pues porque hay situaciones en donde hay que estar operando la máquina directamente porque son máquinas o fábricas y hay que estar directamente en la operación, ¿de acuerdo? O entregas o lo que sea. Hay otros que sí son de oficina o de analítica o de situaciones en donde dependen mucho del computador o de un teléfono y perfectamente lo pueden hacer desde cualquier sitio y sin necesidad de estar sentados en la oficina conectándose. Porque lo más absurdo que sí me parece es tener que ir a la oficina
hace lo mismo que puede hacer desde casa, que es conectarse para tener videos con el resto de las personas. A menos que tengamos, yo no estoy yendo en contra de que se devuelva a la oficina, pero la oficina para mí es un tema de crear cultura, de contacto y de interacción humana, no para ir a trabajar. Y escuchen y lo repito, la oficina no es para ir a trabajar, la oficina es para ir a interactuar y a generar cultura, vínculo, porque es muy importante para el desarrollo organizacional que existe ese vínculo. Pero para ir a conectarme, a encerrarme en un cubículo, a conectarme a un computador, definitivamente no lo es. ¿De acuerdo? Entonces, por eso hoy la flexibilidad y la nueva forma de aprender cosas distintas basado en este cambio. Entonces, ¿qué vamos a hacer para asegurar nuestro futuro? ¿Sí? Si las tecnologías vienen, si llegan una pandemia, si es en esta ocasión no hemos salido, si hay unas situaciones de cambios de paradigmas y de formas de trabajo, ¿qué vamos a hacer en realidad? Basado en todas estas características que están pasando. Entonces, si el mundo cambió y es un hecho, y aquí algunas estadísticas también, 50% de las empresas serán transformadas por disruptores. Si yo hoy en día le pregunto a un banco, ¿quién va a venir a cambiar tu forma de trabajo? ¿Quién va a venir a romper tu mercado o hacerte la competencia mucho más complicada? La mayor parte de las veces me dice, es otro banco, un banco más grande viene, compra uno aquí en el país o en otro país y comienza a crecer y acá. Nunca me va a responder, ¿no? Una empresa que distribuye productos o un Mercado Libre o un Rappi o una empresa de ese tipo saca una tarjeta de crédito o empresas que no tienen nada que ver con este negocio sacan tarjetas de crédito y ahora compiten conmigo. Yo les preguntaba en alguna junta directiva a un banco, les pregunté, ¿y ustedes creen que WhatsApp puede quebrarlos? Y decía, WhatsApp, pero ¿por qué WhatsApp? No sé, es ridículo, eso no puede existir. Le digo, ¿qué hace WhatsApp? Así como WhatsApp tú puedes mandar un hola, perfectamente puedes mandar una transacción. Es una transacción. Me dice, bueno, pues sí, son transacciones. Bueno, sí, el banco vive 50% de transacciones, el otro 50% de comisiones. Entonces, tu negocio está en peligro y va a ser transformada por un disruptor, no por alguien que esperas que normalmente lo va a hacer. 44% de los modelos de negocio dejarán de existir en 5 años. Es decir, están transformando de tal forma que van a dejar de existir, ¿sí? Y sobre todo, lo más importante bajo este estudio que hicimos es que el 46% de los líderes no saben cómo cambiar, no saben qué hacer en realidad para adaptarse a esa situación de cambio. Desde el punto de vista organizacional y desde el punto de vista de las personas, ¿sí? No saben qué van a hacer y cómo generar este cambio. Entonces, el cambio es un nuevo hábitat. ¿De acuerdo? Entonces hay que entender que es una situación de cambio constante y que nosotros tenemos que ser hábiles para adaptarnos a esa situación. Hoy llegó una pandemia, antes llegaron tecnologías, mañana llegarán, no sé, las criptomonedas o llegarán el uso de formas distintas de hacer las cosas. Significa que hay que adaptarnos a esas situaciones de cambio que sean constantes. ¿De acuerdo? Richard Thaler es economista, no es economista, es psicólogo y ganó el Premio Nobel de Economía en el año 2017, ¿sí? Con y uno de sus libros más conocidos es de Notch o El Pequeño Empujón, y hace referencia justamente a economía del comportamiento, ¿sí? Es decir, no los temas económicos puros, y además se gana el Premio Nobel de Economía por un tema de comportamiento humano, ¿sí? ¿Y a qué se refiere él? Él su tesis en este libro se basa en decir que a la gente le cuesta trabajo cambiar a menos que le pongas las cosas sencillas. Y ahí pone un gran ejemplo, pues, entre tantos que habla del libro, que por cierto, pues lo recomiendo si lo quieren leer, que me parece importante el libro es, si yo tengo un fondo de inversión, un fondo de pensiones que me renta X porcentaje en tasa, y tengo la oportunidad de cambiarme uno que me da 2 puntos adicionales, por el simple hecho de los trámites que tengo que hacer para llegar a cambiar y el camino tan sinuoso que tengo que caminar, la gente no lo va a cambiar. Prefiere quedarse malo por conocido que bueno por conocer, ¿sí? Pues, ¿por qué? Porque así es el comportamiento humano. Aquí habla de los sesgos, o sea, el sesgo de confirmación y los sesgos de que la gente es lo que normalmente hace y razón por la cual pues la gente le cuesta trabajo cambiar porque sigue a la masa o sigue ciertas preferencias que la humanidad sigue. Entonces, es muy importante asegurar que la gente sí tiene que ponerle las cosas sencillas. Entonces, a las empresas, pongan la situación sencilla. Si quiere lograr cambios, hágalo de forma amable, no obligue. Bueno, a partir de tal fecha vuelven todos a la oficina, tengan o no tengan que estar en la oficina presencial con actividades dentro de la oficina,
porque posiblemente todas serán virtuales, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante apoyar desde el punto de vista de ese pequeño empujón, esos pequeños cambios que logran realmente la transformación completa para lograr esa situación de cambio que queremos con las personas, ¿sí? Entonces, realmente el foco o el énfasis está en cambiar esos paradigmas y modelos de realidad, es decir, cómo vemos las cosas. Ya les digo, no es que tu trabajo lo vas a perder, tu puesto, tu cargo, lo vas a perder, lo que vas a perder es el conocimiento, el conocimiento. Hoy en día se puede trabajar y es productivo estando desde casa, también es un modelo de realidad distinto, ¿sí? Insisto, no se mide, la productividad no se mide en número de horas trabajadas. ¿Quién me asegura que que está sentado 8 horas en un escritorio está realmente trabajando, siendo productivo? Y puede hacerlo más desde su casa. Sí, dice, no, pero es que el tiempo dedicado en la casa, la familia, es complicado. Pues sí, hay que entender que son nuevos modelos, que hay que cambiar la forma, pero que también son productivos, también son productivos. ¿Se pueden lograr resultados? Se pueden lograr resultados. Eso es muy importante entender, que al final nuestra percepción del resultado tiene que ser medido a través de eso, de lo que yo voy a entregar, no del tiempo pasado, que es muy importante, pero al final el resultado o objetivo logrado es lo que finalmente me van a evaluar a mí por bien o mal hecho lo que hice. ¿De acuerdo? Entonces, les voy a dar aquí tres consejos para este tema de cambio de la transformación de las personas basado en ese tema de flexibilidad y esta nueva hora de talento o de aprendizaje que necesitan las organizaciones. Primero, vamos a tomar un pequeño ejemplo para entender este concepto. Imaginémonos que vamos a ir todos a las Olimpiadas de París 2024, todos los que estamos aquí escuchándonos esta pequeña charla. Imaginemos que vamos para allá y el día que vamos a aterrizar en París va a haber una pequeña diferencia solamente cuando vamos a ir un día antes de la competencia a la que nosotros vamos, porque somos nosotros los atletas que vamos a ir a competir, ¿sí? Un día antes que nos van a avisar en cuál disciplina tenemos que competir. Entonces, eso significa que tendríamos que estar preparados si es nado sincronizado, si es natación, si son 100 metros planos, si son 400 metros de vallas, si es una maratón. Tendremos que estar listos para cualquier cosa. Sabemos que eso es imposible, ¿cierto? O sea, no puedo estar preparado para todo lo que se venga en esas Olimpiadas. Pero aquí hay un tema muy importante que son unos temas de competencias, habilidades o capacidades que son transversales. Y eso esta analogía quiero que lo utilicen para entender el tipo de talento que necesitamos, ¿sí? ¿Cuál es el nuevo talento que vamos a necesitar? Esas transversales son cosas que sin importar en qué disciplina compita, las tengo que asegurar y las tengo. Por ejemplo, la alimentación, el hecho de manejo del ritmo cardíaco, el hecho de saber manejar mi cuerpo, el hecho de saber manejar las condiciones y esos tipos de aprendizaje que no importa la disciplina a la cual me pongan, pues yo me adapto. ¿Por qué? Porque tengo esa fortaleza, esas transversales, esas capacidades transversales que me hacen adaptarme mucho más fácil sin importar a qué deporte vaya, ¿sí? Quizá no voy a ganar la medalla, pero por lo menos me puedo adaptar. Entonces, es muy importante que ese tipo de competencias son las que tenemos que desarrollar y son las que van a soportar cualquier tipo de cambio. Por ejemplo, saber manejar incertidumbre, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de la flexibilidad misma, ¿sí? O sea, ese tipo de cosas o el estar abierto al aprendizaje, el aprendizaje continuo como un tema de capacidad importante. O sea, el aprendizaje no terminó cuando terminamos la universidad, es que continúa y hoy en día es mucho más de avanzada de lo que realmente estamos necesitando sobre temas de cambio, ¿sí? Entonces, esta analogía se las quiero dejar. Es imposible aprender de todo, pero hay unos temas de capacidades que son transversales, que son muy importantes para asegurar que realmente puedo ser flexible y puedo adaptarme a situaciones de cambio aprendiendo cosas distintas, ¿sí? Hace algunos años, hace 10 años, ¿sí? Las competencias que se le exigía a una persona, basado en este libro de Samuel Arbensen, ¿sí? Le decía que eran experiencia, conocimiento técnico y dedicación. Es decir, yo tenía la camiseta puesta y eso es lo que a mí era lo que me hacía valeroso o valioso dentro de una organización. Hoy en día, el ser flexible, la resiliencia y la comunicación, el saber entender y comunicarse es muy importante. En 10 años va a ser crear cosas distintas, adaptarse a situaciones de transformación, manejar incertidumbre y aprendizaje continuo. Son características que de hoy en adelante, de aquí a los próximos 10 años, son importantes para poder, como diríamos, como un gato que cae parado siempre, ¿sí? O sea, cualquier situación que le pongan, uno cae parado. Y es decir, ¿por qué? Soy capaz de crear mi propio trabajo, soy capaz de crearlo, mis propias formas de generación de ingresos o de adaptarme a situaciones de cambio o saber que
que es un mundo incierto, mundo VUCA, como se llama, ¿sí? Y que entiendo que yo puedo adaptarme a esas situaciones porque tengo las habilidades y capacidades para hacerlo. ¿Por qué? Porque aprendo continuamente de lo que se me viene al frente, ¿de acuerdo? Es muy importante entender esa situación. Segundo, recomendación, nueva mentalidad para generar nuevos resultados. ¿Qué significa esto? Hace algunos años, la forma de trasladarse o de ir de un sitio a otro era a través de estas carruajes o diligencias, como quieran llamarle, ¿sí? En donde lo que aprendía uno es a manejar al caballo. Entonces esa persona, pues yo tampoco soy tan viejo, entonces yo no aprendí a manejar eso y tampoco en ningún sitio turístico donde todavía existan, que aunque ya están ya muy señalados también por el tema de trato animal, pero existían ese tipo de transporte. Entonces yo desarrollaba una habilidad que es la habilidad de manejar un caballo, ¿sí? Entonces el tiempo va evolucionando y cambia y entonces ahora en lugar de manejar 4 patas, manejo 4 ruedas. Pero el hecho de manejo, mis habilidades, mis conocimientos, mis capacidades de ser, pues, que el quien maneja, pues simplemente las traslado. Entonces, tengo que hacer un traslado de esos conocimientos, los utilizo ahora manejando un volante y 4 ruedas, ¿de acuerdo? Pero fíjense que el tiempo evoluciona y hoy en día el hecho de conducir estamos en duda de que tenga que hacerse, porque ya hay algo que me conduce. Entonces, ahí entran que mis habilidades ya no son necesarias, ¿sí? Ya no son necesarias, tengo que ser flexible y entender que ahora, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Sí? Pues porque ahora tengo que aprender, aquí vemos unos pequeños, no sé, aparatos o temas de tecnología o de data, de analítica, que hay que entender cómo funciona. Entonces hay que aprender cosas distintas porque al final el tema de transporte, el ir del punto A al punto B, pues alguien me lo está solucionando. Entonces ya no necesitan mis capacidades para eso, sino otro tipo de capacidades. Y más adelante ni siquiera tengo que transportarme yo, ¿sí? Ya el tema del transporte ya será de una forma distinta, me comunico de una forma distinta, voy o mando a alguien y miren, ahí van otros personajes que son finalmente los que transportan. Recomendación, seamos flexibles y adaptables a situaciones de cambio, aprendiendo cosas distintas, aprovechando el conocimiento que tenemos o para aprender o para movernos en el tipo de conocimiento que necesitamos. Entonces estamos pasando de una economía global basada en el trabajo manual a una desmaterialización sustentada en el trabajo mental. Aquí dice mental, ¿sí? Eso significa que si antes la fertilización de los campos lo hacían los tractores y era la persona que iba manejando, fertilizando los campos, hoy en día frente a una pantalla, manejando un dron, hace la fertilización. Entonces, es un tema de que ya la tecnología, que está desmaterializado, digamos, ya no es físico, sino es un tema digital, que lo hacen a través de un computador que controla el dron y el dron se encarga de hacer toda la fertilización. Entonces, toda la mano de obra queda absolutamente obsoleta. Pues, ¿por qué? Porque ya hemos cambiado, es mucho menos costoso y quizá menos riesgoso hacerlo de esa manera, ¿sí? Entonces, ahí hay otro ejemplo que me está forzando a hacer una situación de cambio en mi forma de trabajo, ¿sí? Entonces, en esta nueva era habrá más demanda de personas que han entendido realmente la transformación digital, ¿sí? O sea, si yo la entiendo, y no significa que tengan que manejar robots, no significa que simplemente es adaptarme a situaciones de que la misma tecnología pues ya me está generando esas situaciones de cambio, ¿sí? Tercero, da sentido a los cambios generados por la tecnología y sus efectos sobre la vida humana. Es muy importante, o sea, entendamos que sin querer, la misma tecnología ha generado cambios y efectos en nuestro comportamiento. Hace 10 años, no me voy tan lejos, 10 años, nadie recibió una notificación en el bolsillo mientras tenía el celular y lo distraía y volteaba. Si yo en este momento les mandara un mensaje a todos, tuviera el celular de todos, les mando un mensaje en WhatsApp, todo el mundo, y si tiene alguna notificación, todo el mundo tendría que reaccionar y hay un cambio de comportamiento por la tecnología, ¿sí? Es una tontería el ejemplo que les pongo, pero básica, pero la tecnología genera comportamientos sobre la vida humana, ¿sí? Entonces hay que entender y darle sentido a los cambios sobre algo que para mí puede ser valioso, inclusive en los cambios, en la forma de cómo ve la gente o las personas al mundo basado en las nuevas tecnologías. Yo les mencionaba al principio que 65% de los niños de hoy trabajarán en empleos que no existen o apenas empiezan a adivinarse, ¿sí? Estaba yo haciendo una investigación de ese nuevo tipo de empleos y hablaba, hubo uno que me pareció muy curioso, que era fácil inclusive aprender a chefs en impresoras 3D. Yo decía, chefs en impresoras 3D. Le digo, bueno, pues sí, una impresora 3D mezcla cosas para sacar un producto.
Pues si yo quiero hacer una pizza, finalmente es la mezcla de productos que lo va a hacer. Bueno, pues puedo hacer a través de una impresora 3D, puedo hacer una pizza perfectamente. Entonces son tecnologías que van a cambiar y entonces ahora vamos a necesitar a un chef que haga menús o menús para impresoras 3D, por ejemplo, o cosas como por el estilo, ¿sí? Y entonces ese es el gran cambio de decir, bueno, las tecnologías van a generar trabajos nuevos que hoy en día ni siquiera nos hemos adivinado que puedan ser, ¿sí? Alguna estadística también adicional lo traigo con esta pregunta que es, si Google es una empresa de tecnología, es un buscador, así como inició, es una empresa de tecnología, ¿sí? Y genera modelos de negocio distintos, ¿por qué está contratando filósofos? Pues, ¿acaso no es una empresa de tecnología? La razón es muy simple, ¿sí? Pues no es tan simple, pero es una razón muy profunda más bien. Google, así como Facebook y como todas estas redes sociales y tecnologías, cambia comportamientos humanos, ¿sí? ¿O acaso ustedes creen que Facebook estaba analizando y pensando cuando se creó? Le digo, bueno, vamos a ver cómo vamos a crear a través de nuestra red y conexión de todos estos personajes, crear movimientos sociales, movimientos de masas y la primavera árabe a través de la convocatoria que hacen. ¿Ustedes creen que realmente genera eso? No. O sea, o lo pensó para generar eso, no lo pensaron de esa manera, ¿sí? Entonces, los filósofos, ¿qué están haciendo? Están entrando a las entrañas, a la profundidad del comportamiento y de entender qué cosas están generando las nuevas tecnologías que cambian la forma de actuar. Entonces, en el caso de lo que pasó con la pandemia y el caso que cambió la forma de trabajo, entonces ahora sí las empresas necesitan filósofos para que entiendan, bueno, ¿qué hago? ¿Volvemos o no? Seguimos siendo flexibles y llevamos a las personas a las oficinas o no, dejamos desde casa, entender que cambiaron comportamientos porque vieron que hay unas prioridades en el hogar que pueden ser importantes y que no toda la vida es estar en una oficina 8 o 10 horas trabajando, ¿sí? Entonces, por eso el hecho de que Google comienza a contratar filósofos para entender los nuevos modelos de negocio, qué se están generando con esos comportamientos, qué pasa hoy en día, o acaso el hecho de las elecciones en los Estados Unidos cuando Donald Trump ganó, finalmente es una influencia que se dio a través de las redes sociales que generó comportamientos distintos y eso lo lleva a la presidencia, ¿sí? Entonces, es importante entender que estos filósofos lo que hacen es entender qué cosas en la profundidad de esos modelos están generando cambios en los comportamientos, en modelos de negocio, pues para hacer esos ajustes o cambios en el comportamiento humano, ¿sí? Las organizaciones necesitarán a personas que se adapten a los nuevos modelos de negocio. Es muy importante. Entonces, lo que realmente, para ser flexible, yo y la organización es, por lo menos, compaginemos en algo. Entendamos que los modelos de negocio han cambiado. Si yo los entiendo y ustedes lo entienden como organización, pues creo que podemos ahí hacer una compaginación si quiero yo emplearme con organización porque entendí las nuevas formas de modelo de negocio. O también a personas con habilidades humanas para tareas que no pueden ser llevadas a cabo por la tecnología. Definitivamente habrá algunas, ¿sí? Que seguramente que no serán llevadas a cabo por la tecnología. Entonces, o algunas estadísticas del Foro Económico Mundial que también he visto se van a quedar trabajos que ya son mínimos, digamos, sí, que ya es, el robot no puede hacer el último tramo y eso el ser humano cambia la pieza y la pone en el otro sitio porque el robot no lo puede hacer, ¿sí? Por poner un ejemplo, pero ese tipo de trabajos que son mínimos también los tomará. Entonces, hay que estar preparado para situaciones de trabajos de valor agregado, ¿sí? Que seamos flexibles para entender y aprender cosas distintas en esta nueva era de talento que necesitamos, ¿sí? Entonces, la tecnología no está compitiendo con nosotros, la tecnología es parte de lo que tenemos que hacer nosotros en conjunto con ellos. Kasparov, el ajedrecista que perdió con un robot, este fue Blue en ese caso, él quedó pues realmente frustrado un poco porque decía, ¿cómo es posible que una máquina no me pueda ganar en ajedrez? Después del segundo intento, tercer intento, yo no sé cuántos intentos hizo, que al final logró ganar. Él se retiró por un tiempo, a decir, para entender qué había pasado, cómo una máquina había ganado, ¿sí? Él regresa después a los escenarios y hay un análisis que hace diciendo, aquí va a ser imposible que un ser humano le gane a una máquina en ajedrez. La única forma de hacerlo es haciendo la combinación hombre-máquina o contra hombre-máquina. ¿Sí? Hace un tipo cyborg, es decir, yo persona, ser humano, acompañado de una tecnología, un robot, una máquina, y yo ser humano acompañado de otro. Es la única forma que sea realmente competitivo.
sea, una persona no puede ser mejor que una máquina cuando ya ha aprendido en temas de inteligencia artificial y es muy difícil que le gane. Entonces, para realmente haber competencia, que el ser humano esté involucrado, tiene que haber tecnología de ambos lados y seres humanos de ambos lados, ¿sí? Simplemente para poner un ejemplo de analogía. La tecnología no está compitiendo contra uno, es parte de lo que tenemos que evolucionar para entender y adaptarlo siendo flexibles, ¿sí? Entonces, mi recomendación, ya para cerrar, es la zona de confort no es un destino, es decir, el hecho que ya haya llegado, ya tenga y tenga mi puesto de trabajo y estoy cómodo aquí mientras no llegue el tsunami, acá nos quedamos frescos, tranquilos. Eso no puede ser, ¿de acuerdo? Es muy importante. Esa zona de confort no es un destino. Es el comenzar a empujar a decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer realmente para cambiar? Es muy importante, ¿de acuerdo? Y esa es mi recomendación. Entonces, si cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. Y no hay límites, sino que en lo que está en la mente. ¿De acuerdo? No nos frustremos, no luchemos contra esas máquinas, no luchemos contra situaciones de cambio. Seamos adaptables al cambio, ¿sí? Seamos flexibles. Aquí meto otra palabra, seamos empleables. La empleabilidad significa que estoy dispuesto y estoy siendo adaptable para cualquier situación de trabajo que se necesite, ¿sí? Estoy dispuesto ya sea interno o externo, a ser contratado o ser utilizado. ¿Por qué? Porque soy empleable, porque tengo la amplitud de conocimientos necesarios para situaciones que están viniendo por estos cambios y que pueden ser provechosos pues para estos nuevos modelos de negocio en las organizaciones o los cambios de las organizaciones. ¿Sí? Ya para cerrar, ¿sí? Las dos palabras más relevantes, según Andy Stallman, de esta era digital o de estos temas de situaciones de cambio y de nuevos talentos, no son ni internet ni tecnología, son miedo y son cambio, ¿sí? Si nosotros no luchamos contra esas situaciones de querer realmente cambiar, ¿sí? Nos vamos a quedar en un mundo que ya no existe, ¿de acuerdo? Entonces, ser flexibles, adquirir nuevos conocimientos, el long life learning, que es estar siempre dispuesto a aprender situaciones de cambio, que las nuevas tecnologías, que los cambios, que las pandemias y todo esto nos ha llevado a situaciones que necesitamos estar vigentes todo el tiempo. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias por su tiempo. Espero que haya sido de su interés esta pequeña charla relacionada con este tema de transformación digital. En la transformación humana, más bien, en la era digital. Mi hashtag, no olvidemos a las personas. Recuerden, ¿sí? Las personas son finalmente la parte de las organizaciones. Se demostró en estos 2 años de pandemia, los edificios el primer año quedaron vacíos, pero las organizaciones continuaron. Si supieron adaptar y fueron flexibles, sobrevivieron y fueron sostenibles y hoy en día siguen, ¿de acuerdo? Entonces, las oficinas no hacen a las organizaciones, ni las personas si son flexibles. Entonces, no olvidemos que finalmente las organizaciones son personas. Muchas gracias por su atención.